Vamos a continuar hoy trabajando un poquito acerca de la mecánica ondulatoria que hemos estado viendo también en días anteriores con la ecuación para calcular la velocidad de una onda. ¿Ok? En actividades anteriores, por ejemplo en la ecuación de Planck, lo que hacíamos era calcular la energía que se medía en joules, o también podríamos haber calculado la longitud de la onda, ¿no?, de estas ondas de luz. Ahora, la onda de luz pues tenía una velocidad que ya fue calculada desde hace ya un tiempo, que era de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿no? Que esa es la que maneja la teoría un poquito en el libro. Esta es con respecto a la luz propagada en el vacío. Pero pues hay otros tipos de ondas que ya hemos visto también antes, y estas podemos calcular su velocidad de propagación. ¿Okay? Entonces, la rapidez o magnitud de velocidad de propagación de una onda depende de la elasticidad y densidad del medio. Acuérdense también que hay diferentes medios en los que se propagan las ondas. Puede ser en un medio elástico y de baja densidad, entonces la rapidez de propagación será significativamente mayor. Si es un medio de mayor densidad, pues la rapidez de propagación será significativamente menor. ¿Okay? Quiere decir que funciona como una proporción inversa. Esta magnitud es constante en cada medio, o sea, si yo tengo una onda en determinado medio, no importa cuándo yo la calcule o bajo qué término la calcule, el valor para ese medio en particular va a ser constante. Ahora, si cambio de medio, entonces sí cambiaría ese valor, lo cual significa que cuando una onda de mayor frecuencia incide en estos, el valor de su longitud de onda debe disminuir, de tal manera que el producto de lambda por f se mantenga invariable. Resulta que la velocidad de propagación de una onda pues tiene que ver con estos dos conceptos. Lambda, este simbolito que está aquí, significa, y ya lo hemos trabajado también en la ecuación de Planck, es la longitud de la onda. ¿Okay? La longitud de una onda se mide prácticamente de cresta a cresta. Esta es la onda, esta línea que va aquí curveada, esta es la onda, y una longitud de onda se mide de cresta a cresta, es exactamente la misma, ya sea que la mida aquí arriba o que la mida aquí abajo o en una parte posterior de esta gráfica, ¿no? Se llama longitud de onda y acuérdense que se mide en metros. Esa es la unidad de magnitud de las longitudes de onda, de las distancias en general. Y la F era para decir frecuencia. Acuérdense por ahí que la frecuencia es medida en hertz, y esa frecuencia pues tiene que ver con respecto al tiempo. ¿Okay? Por ejemplo aquí el tiempo se toma en la gráfica en relación a un segundo. O sea, en un segundo, para este ejemplo, en un segundo la longitud de onda hace todo este recorrido, ¿no? Va a depender ahí del ejercicio que estemos analizando. Pero entonces la velocidad de la onda pues prácticamente es multiplicar la longitud por la frecuencia. ¿Okay? Que es lo que está aquí más adelante. La velocidad de propagación de una onda, calcular la velocidad va a ser multiplicar la longitud de la onda por su frecuencia, o también puede ser calculada a partir de la longitud de onda entre su periodo o su tiempo, cuánto tiempo pasa de este punto hasta este punto. ¿Okay? Una cosa es la gráfica vista con respecto a un segundo y otra el tiempo, que va de cresta a cresta. Entonces, de esas dos formas podemos calcular la velocidad, y aquí les pongo la información como normalmente se maneja en las ecuaciones. V es la velocidad de la onda. Recuerden nuevamente pues las unidades en las que debo de trabajar mis fórmulas, porque hay ejercicios en los que a veces les pido hacer ciertas conversiones. Entonces, velocidad de onda tiene que estar en metros sobre segundos para poder utilizarla en alguna de estas fórmulas. La frecuencia, que se mide en 1 sobre S o en S a la menos 1 o en Hertz, que todas son equivalentes, pues esta es la unidad con la que se mide. ¿Okay? La longitud de onda
que decíamos que era en metros, de manera estándar, cualquier distancia se maneja en metros, y el periodo, que es un tiempo, pues se mide siempre en segundos. Y cualquier dato que nosotros tengamos de manera distinta a esta, pues tiene que realizarse por ciertas conversiones, ¿okay? Entonces aquí les puse de una vez los ejemplos porque son dos bastante sencillos y también porque se parecen un poco a lo que ya hemos trabajado en la ecuación de Planck. Aquí nos dice, tenemos una onda de 100 Hz de frecuencia que tiene una longitud de 11 metros. Me piden determinar la velocidad de propagación de la onda. Tengo dos fórmulas para calcular velocidad de propagación de la onda. Aquí, pues obviamente, como hemos trabajado anteriormente, pues voy a utilizar aquella fórmula donde pues tenga la mayor información con respecto a mis datos. Los datos que tengo son hertz. Entonces, si yo me baso en esto, los hertz se refieren a la frecuencia. Entonces, el valor de 100 hertz es la F. F es igual a 100 hertz y los 11 metros, la unidad de los metros corresponde a una longitud que sería la lambda. Entonces tenemos 11 metros como lambda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la información que manejan nuestros datos, me conviene utilizar la primera fórmula. Velocidad es igual a longitud por frecuencia, porque no tengo tiempo. Esta no la puedo utilizar, no puedo hacer una división porque no tengo este dato. Y entonces, pues hacemos la sustitución, lambda vale 11, f vale 100 Hz o 100 a la s menos 1, ya ustedes ahí deciden cómo utilizarla, siempre considerando que si las unidades son las indicadas aquí, pues la respuesta me va a quedar de manera idónea, que sería al multiplicar 11 por 100, me quedarían 1100 y como es una velocidad, las velocidades se miden en metros sobre segundo. Hago mucho hincapié en esta parte para no equivocar, no confundir las conversiones que podrían surgir más adelante, ¿no? En este caso no hay conversiones porque de hecho toda la información se maneja justo como las unidades de magnitud que aparecen aquí, pero si no es así, pues ya sabemos que hay que hacer conversiones. En el segundo ejemplo tenemos una onda de 12 metros de longitud, entonces ahí 12 metros se refiere a longitud de la onda, esta letra lambda, y se propaga con una velocidad de 6 metros sobre segundo, la v minúscula vale 6 metros sobre segundo. Me pide determinar dos cosas, su periodo y su frecuencia. Entonces aquí fórmulas puse varias, solo tenemos dos fórmulas, la primera y la tercera, pero en ninguna de las dos me piden calcular la velocidad porque de hecho la velocidad ya la tenemos. Entonces si quiero calcular otra cosa que no sea velocidad, lo que tengo que hacer ahora es un despeje. Para mi primera fórmula de velocidad es igual a longitud entre periodo, pues obviamente la que voy a despejar es la t, que significa periodo, ¿no? Como estaba aquí arriba, t es periodo. Entonces, si esta es la que quiero calcular, esta es la que vamos a despejar. ¿Cómo despejamos este tipo de ecuación? Si lo que quiero despejar es la t que está como denominador, pues simplemente invertíamos estos dos datos, ¿no? La b pasa aquí abajo y la t se quedaría aquí arriba, entonces t es igual a lambda que se queda en su lugar sobre b. Y el procedimiento pues una vez más es directo porque mis datos ya están en metros y en metros sobre segundos. La longitud es 12, la velocidad es 6, 12 entre 6, 2 segundos. El periodo es un tiempo y está en segundos. Para la segunda fórmula teníamos velocidad igual a longitud por frecuencia y lo que me piden calcular es la frecuencia. Entonces aquí para despejar la f, esta L que está multiplicando pasaría dividiendo a la b. Por eso la frecuencia es igual a velocidad sobre longitud. Ambos datos los tenemos, velocidad entre longitud igual a 0.5, la frecuencia en hertz, en segundos a la inversa, en 1 sobre segundo, ya ustedes ahí pueden utilizar cualquiera de estas tres, ¿no? En frecuencia. Entonces ahí están dos ejemplos de cómo utilizar estas dos fórmulas.
para calcular la velocidad de propagación de una onda.